Señor, nos sentamos, hermanos, y reflexionamos bajo este precioso pensamiento que Dios nos puso en nuestro corazón. El privilegio de ser escogidos. ¿Qué privilegio hoy tenemos el ser los escogidos de Dios? La Biblia también nos enseña que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hermano, no simple basta ser llamados, sino ser escogidos. Porque llamados es un montón. Hay iglesias llenas, hermanos, pero muchos se van nuevamente y ¿qué pasó? Solo era llamado, quizás no era escogido. Y quedémonos ahí. Aunque la misericordia de Dios dice que es para todos. Pero nosotros también, cuando Dios nos llama, debemos también de tener el privilegio de atinarle al pensamiento que tiene Dios para nosotros. Porque la Biblia dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Qué buenos los pensamientos que tiene Dios. Hablando en esta porción de la Biblia, Pablo hablaba y primero en el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Jesucristo. Primero le da la grandeza a ese Dios. ¿Por qué se la da Pablo a Dios? Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Por eso Él es grande. ¿Y quién de nosotros no está agradecido por nuestro papá? Y que usted y yo, hermanos, no somos un accidente de la naturaleza. Y que de repente, hermanos, por accidente nacimos. No, hay un propósito en el nacimiento de cada uno de nosotros. Amén. Ya que la Biblia dice que fuimos elegidos antes de la fundación. ¿Y cuándo se fundó el mundo? Yo no tengo la respuesta. Si usted la tiene, está bien, pero yo no la tengo. ¿Cuándo se fundó? Pero la Biblia sí nos enseña que antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había escogido. ¿Cómo nos vio Dios? No lo sé, tampoco lo sé. Pero la Biblia nos enseña algo práctico, hermanos, que el hecho de estar en este lugar no es una casualidad, es porque Dios nos ha escogido. Amén. Es porque Dios nos ha escogido. Y cada día vamos creciendo más y más y más, es porque somos los escogidos de Dios. Amén. Ya hemos dicho, hermanos, en este lugar estamos congregados de diferentes nacionalidades y quizás de diferentes denominaciones, pero que concordamos en un solo pensamiento: que Cristo es nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Cristo es nuestro Salvador. Porque venimos de iglesias diferentes, congregaciones diferentes. Congregaciones que allá, hermanos, usaban un velo, hoy aquí no lo usan, pero por eso dijimos ayer, no vamos a ser contiendosos. Lo que sí le estamos atinando es que usted y yo somos los escogidos de Dios. Ahí tenemos que atinarle nosotros. Que a usted y a mí no nos llamó el hombre, nos llamó Dios por su amor y su misericordia. Hace poco tuvimos una actividad como iglesia en un parque. Yo muchas veces no participo de todas las actividades, pero estoy ahí de mirón. Me gusta mirar. Y vi como en la actividad, hermanos, convocaron los que son así diestros para el fútbol. Vamos a jugar fútbol y comienzan a jugar, hermanos. Pero hubo una curiosidad, que se formaron dos grupos. Y en los dos grupos hubo un líder. Y el líder comenzaba a llamar, fíjense, para acá, hermano. Pero me llamó la atención y no quiero ofender con lo que voy a decir. Y fíjense que al hermano, nadie lo quería llamar. Yo me fijé en eso. Hermana Ángel corrió: venite, amor, como nadie te quiere, yo te quiero. Aunque ninguno de los dos grupos lo quería, hubo alguien que sí lo quería y era su esposa. Amén. Solo vea, son ejemplos que le estoy dando. ¿Cómo él se habrá sentido porque nadie lo quería elegir? ¿Cómo te habrá sentido? No, véalo usted desde ese punto, de cualquier punto de vista. Porque si estamos conviviendo en un mismo grupo, es necesario que cualquiera los elija, pero a él nadie lo quería llamar. Nadie creía en él.
Pero hubo alguien que corrió a sus brazos y le dijo: si nadie te quiere elegir, yo te elijo, mi amor, y lo abrazó. Qué privilegio que la ley hizo. Aunque ninguno de los dos grupos me eligió, mi esposa me eligió. Lo triste hubiera sido, ¿saber qué? Que su esposa hubiera corrido a elegir. Hubiera quedado más que avergonzado. Vea el ejemplo que les acabo de poner. ¿Cómo se sintió él porque nadie lo eligió en los dos grupos? Ni en los más malos, ni en los más buenos. Y lo estoy poniendo de ejemplo. Pero alguien le levantó la autoestima. No fue ninguno de los dos líderes que estaban liderando a los dos grupos para jugar. Fue su esposa. Amén. Fue su esposa. Y era García, nadie me eligió. ¿Cómo se habrá sentido? El mundo los eligió para hacerlo daño. Dios nos eligió para hacerlo bien. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué privilegio de ser elegidos. Y eso estoy hablando en esta hermosa tarde, que nosotros no nos sintamos mal y nos sintamos menos. Que nos sintamos privilegiados porque Dios nos ha elegido. Amén. Y la Biblia nos da cátedra maravillosa, como Pablo le dice a los de Efeso: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Claro que muchas veces nosotros bendiciones espirituales las vamos porque nos gustan las bendiciones materiales. ¿Y a quién no le gusta? Pues la materia es buena. Pero Pablo está enfocando que los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, más allá del sol, más allá de las estrellas. ¿Cuánto viajar podrá valer un viaje a la luna? Aunque muchos no paguen, nadie siempre ganan en la luna. Pero la Biblia nos enseña cómo nos bendijo Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Y cuando hablamos del mundo no hablamos de la tierra, hablamos del universo. ¿Cuándo? No sé. La Biblia solo da un parámetro, que Dios vive en la eternidad. El alfa y el omega, el principio. ¿Y cuándo fue el principio? No nos toca a nosotros sabernos, pero sí nos toca saber que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. No, sí nos toca saber. Hay cosas que a nosotros no nos compete saber. Entonces la Biblia manifiesta que el que hoy estemos acá es porque a Jesucristo, a Dios le plació escogernos. ¿Amén? A Él le plació escogernos. Imagínate de dónde nos trajo. Para que hoy formáramos parte ¿de qué? De la iglesia del Señor. Amén. No de una denominación llamada el nombre que tenemos, sino que fuéramos parte de los llamados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús, cuando venga, no viene por rótulos, viene por su iglesia que le ha aceptado en su corazón. Viene por su iglesia. Que los demás hagan o no hagan, eso a mí no me interesa. Lo que sí sé es que nuestro Señor no viene por rótulos, no viene por los asambleístas, no viene por los bautistas, ni por los pentecostales. Viene por lo que le estamos esperando como la esposa del Cordero. Amén. Por eso viene Él como la esposa del Cordero. Los que cada día estamos siendo preparados, porque somos los elegidos de Dios. Imagínense otro ejemplo que voy a poner. Jóvenes que andan frecuentando a señoritas. La señorita que andan frecuentando, 3 jóvenes. Y qué privilegiado
cuando la señorita elige a uno, ¿verdad? Con este me quedo. ¿Cómo se siente? ¿Y los otros? Es el privilegio. Mire lo que ha hecho Dios con nosotros. Dice que nos eligió desde la fundación del mundo. De cuando usted y yo no teníamos conciencia de quiénes éramos y quiénes iban a ser nuestros padres. Y a Dios tenía un papá asignado para nosotros. Pero también nos tenía un lugar asignado en su reino, que es el reino de Cristo Jesús. Elegidos. Entonces la Biblia también nos da referencia que somos elegidos para un día ser reunidos. Ser reunidos. Y no decir que solo a la iglesia a la que hoy pertenecemos, a la denominación que pertenecemos, vamos a hacer lo que vamos a hacer levantados. No, no es así. La Biblia dice los que aman su venida. Los que aman su venida se protegen, se cuidan, se guardan para Dios y se privan del mundo. Porque somos los escogidos de Dios. Marcos capítulo 13, verso 27 habla de que somos escogidos para un día ser reunidos. Qué maravillosa será esa reunión. Una reunión que no la está preparando el hombre, sino la está preparando la mente de Dios. La mente de Dios. Y Dios, en su amor, en su misericordia, un día ha preparado a reunirnos. De todas las tribus, de todas las naciones, de todas las razas del mundo. Dios un día ha decidido reunirlos porque somos sus escogidos. Amén. Y ya van a estar los amarillos que nos dicen a nosotros. Ahí van a estar los blancos. Van a estar los no blancos. Pero un día Dios se encargará de reunirnos. Porque Él nos ha escogido. Amén. Dice su palabra, Marcos 13:27. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos, dice la Biblia. Juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Eso hará Dios. Nos ha escogido por un día reunirnos de los cuatro vientos, norte, sur, este y oeste, de todas las naciones del mundo. Porque grande es la misericordia de Dios y grande es el amor de Dios para sus escogidos. Amén. Hay congregaciones que tienen, hermanos, de repente diferentes ciudades, les llamamos filiales o grupos de personas, pero que una vez al año hacen un congreso y se reúnen en un solo lugar. Allí llegan de todos, naciones de todas las ciudades, se reúnen. Aquí lo practican. He hablado con hermanos y dice, mire, tenemos una reunión de todos los que de esta denominación y lo vamos a reunir en Manchester, y todos van para Manchester. Dios hará con su iglesia eso. Porque Él decidió escogernos para un día reunirnos. Dice que mandará a sus ángeles. Maravilloso es Dios. Porque usted y yo quizás nos podemos perder en la reunión, pero no así la mano poderosa de Dios, que lo guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Dice, enviará a sus ángeles a reunirnos de los cuatro vientos de la tierra. Qué maravilloso es Dios. Que no simplemente nos ha escogido para entretenernos, sino para un día reunirnos de todas las tribus, de todas las naciones. Amén. Qué privilegio. Hoy los conocemos nosotros de diferentes nacionalidades. Un día seremos más. Porque Dios ha dispuesto a reunirlos
de todos los puntos de la tierra, para que le adoremos, para que bendigamos. Porque un día a ese que servimos quiere que estemos con él por una eternidad. Amén. Gloria a Dios. Por eso no paremos. Yo me siento muy alegre y contento cuando todos mis hijos y la familia de tus hijos me visitan en la casa, hermano. Ese día hacemos fiesta porque los reunimos. Que son seguidas veces, pues seguidas veces. Papá, ahí le caemos, me dice. ¿Qué? Ahí le caemos, me dice. Me siento dichoso. Qué dichoso será cuando al que hoy servimos venga para reunirnos. Qué dichoso será ese día. Que lo estamos esperando en grande manera. También nos escogió para hacernos justicia. Una mujer que dice la Biblia que alguien le había hecho daño y él pedía que ese juez, que era injusto y no temía a Dios, dice la Biblia, le hiciera justicia. Dice que día con día iba a exigir que le hicieran justicia. Pero ese hombre que no era temeroso de Dios, la Biblia dice que un día dijo, le voy a hacer justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Usted y yo no le hemos agotado la paciencia a Dios. Pero un día nos hará justicia. Y un día eso que está sufriendo ya no lo va a sufrir. Un día por lo que llora ya no va a llorar. Hoy cuando lloramos, Dios enjuga nuestras lágrimas y las toma como una ofrenda. Un día Dios nos hará justicia, porque vivimos en un mundo caído, donde no le caemos bien a los que no comparten la creencia que nosotros compartimos. Incluso quizás hay alguien en su familia o personas que están en este lugar que están sufriendo agravios de sus mismas familias porque no comparten lo que usted creen. Pero un día Dios nos hará justicia. Hoy caminamos muchas veces con temor. Un día ese temor se va a ir cuando estemos en la presencia de Dios. Amén. Un día Él nos hará justicia. Por el momento, hermanos, sigamos adelante porque no estamos solos. Cristo está por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Porque si los eligió por algo maravilloso. La Biblia habla en Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Dice la Biblia. ¿Acaso Dios se va a quedar con los brazos cruzados? No, no se va a quedar así, dice la Biblia. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para que Dios nos haga justicia? Aquí está la fórmula. A los que claman día y ahí está. Nosotros muchas veces creemos que Dios nos haga justicia y no somos capaces de clamarle a Dios día y noche. Y queremos el favor de Dios. Dios conoce todo, porque Él lo sabe todo. Pero usted y yo tenemos que hacer nuestra parte, amén. Tenemos que hacer nuestra parte. No nos cansemos de ir a la presencia de Dios. Porque Dios, si nos escogió, está dispuesto a hacernos justicia. Porque para eso nadie escogió. Por si no, ¿para qué quiero yo un Dios que no me hace justicia? Ahora me voy. Pero yo hasta el día de hoy creo en un Dios justo. Y hasta el día de hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria a Dios. Y muchos me han preguntado, ¿y cómo ha hecho para sacar a su familia 7 si yo no puedo ni con uno? ¿En serio? Y en este país no pueden ni con uno, que este país es fácil. En mi país, llamado El Salvador, es muy difícil. Pero 7 personas. Con mi esposa 8 y conmigo 9. ¿Cómo salimos adelante? Por la misericordia de Dios. Amén. Porque hasta aquí me ayudó Dios.
Nunca mis hijos han andado descalzos, a menos que ellos han querido. Yo siempre han tenido zapatos y ropa, siempre han tenido. ¿Por qué si he sido millonario? No. Porque siempre he dependido de la gracia de Dios. Y Él siempre ha estado para mí. Pero yo también he estado para Él. En serio, yo he estado para Él. Y siempre he dicho, he aquí, envíame. Cuando muchos no han creído, yo sí quiero. Cuando muchos no le creen, yo sí le creo a Dios. Gloria a Dios. De veras, yo sí le creo a Dios. Pero es que Dios es justo. Y la Biblia dice que Dios jamás nos va a dejar quedar avergonzados. Porque esa es la justicia de Dios. Si nos escogió Dios es por algo. Y por eso el privilegio de ser escogido por Dios es un privilegio maravilloso. Y lo expresaba Pablo, dice que los bendigo con toda bendición. Con toda bendición, mire, con toda la bendición, hermanos. ¿Qué privilegio no tendrán, hermanos, los hijos de los que gozan de la corona de este país? ¿Qué privilegio no tendrán? Todos los privilegios tienen. Y nosotros dice que somos y le servimos a Rey de Reyes y Señor. Más que un rey, el Rey de Reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. ¿Saben? ¿Qué privilegios? Que no los queremos muchas veces gozar. Ese es otro punto para los que no creen. Pero yo sí le creo al Rey. Yo sí le creo. Y hasta el día de hoy eso me ha funcionado. Y por eso le doy gracias el hecho de ser escogido por Dios. Como usted es escogido por Dios. Y gozamos de privilegios maravillosos. O sea, la Biblia nos enseña en Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que claman a Él día y noche. Esa es la fórmula. Vea la fórmula. No es mirando Netflix. No es mirando TikTok. Que claman a Él día y noche. ¿Les hará justicia? Pero muchos que somos escogidos y queremos que Dios haga justicia viendo las mentadas series turcas. Ya le va a hacer justicia a Dios. ¿Cuál? China, va. China. Ah, sí. De repente se pasan horas ahí en videojuegos. Ya le va a dar justicia a Dios. Ya bajaste, el último, le dice. Se lo están bajando a usted. Porque le están quitando la comunión directa con Dios. Amén. ¿Usted no cree qué cosa es? Los escogidos. Mejor diga, ya bajó la última versión de la Biblia. Ahí sí le creo. Pero cuando me dice, ya bajó la última versión del nuevo juego que salió de... Y la Biblia dice que ningún homicida o asesino tendrá parte y están enseñando a matar. Y porque le regalan puntos, dice. ¿Puntos para dónde? ¿Para ir para el infierno? Prefieren esos puntos que ganar puntos para irnos para el reino de los cielos. Somos escogidos por Dios. Y si somos escogidos por Dios, tenemos que escoger lo de Dios. Amén. Porque Dios es celoso. Si somos escogidos por Dios, escojamos lo de Dios. Porque ese es el privilegio de ser escogidos. Porque a nada le serviría, hermanos, que mi hermana Angie en su momento escogió a su esposo y lo a rescatar de las garras de los que no lo quisieron. Y el hermano, quítate, mujer. Hombre, si lo está escogiendo. Pero yo cuando la agarró también. Bien abrazó. Somos el uno para el otro, le dijo. Pero que sea, él lo elige, ella le elige y yo digo, quítate, mujer. No. Por eso, si somos escogidos por Dios, escojamos lo de Dios. Amén. Como decía mi papá, en su intelecto que Dios le dio, aún siendo lo que era analfabeto. Agrado quiere, agrado. Amén.
palabras de mi papá. Agrado quiere agrado. Y si Dios nos escogió o los eligió, elijamos lo de Dios y ya estuvo. Porque agrado quiere agrado. Dice que Dios le hará justicia a los que claman el día y noche. ¿Se tardará Dios en responderles? Dios responde. Yo he tenido necesidad muchas veces, pero sí, topé, digo yo. Pero lo que ha hecho ir a Dios y Dios de repente no, aquí está. ¿Por qué? Porque Dios no nos deja quedar avergonzados. Eso es lo que hace Dios. Yo a mis hijos quiero que nadie los avergüence. Yo, en lo personal, que soy humano. Imagínense Dios. También nos escogió para que seamos instrumentos. Miren instrumentos como cuando se siente el hermano, anden ahí. Instrumentos. Cuando allí el hermano guitarra que él se la botaron y iba a regañar quién se la botó. Porque si va a agarrar algo, cuídenlo porque no es suyo. ¿En serio? Instrumentos. Los escogió como sus instrumentos. Dice la Biblia, Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Escogido. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué privilegio tuvo Pablo. Ve, le digo, porque instrumento me es para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Dios nos ha elegido a nosotros para eso también. Para que engrandezcamos su nombre. Para que llevemos su nombre a las familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Para eso nos eligió Dios. No para que andemos de chisme en chisme, de chambre en chambre. Nos eligió para que llevemos la buena nueva de salvación. Para eso nos eligió Dios. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Privilegio que otros no lo tienen, pero usted y yo sí lo tenemos. Hay personas que ya no se congregan aquí, pero ¿sabe qué? Cuando les pregunta, le dice, sí, yo iba a ir, dice, pero yo ya no voy, pero vaya usted, le dice. Qué privilegio, porque ahí predica y canta. Gloria a Dios. Porque están haciendo una obra misionera, aunque ya no están con nosotros. Aquellos jóvenes que no me anda allí, le dice otro joven, ¿por qué? Hay un pastor que ya está viejo, pero la ciudad de jóvenes, y yo le pregunté, ¿por qué dice por aquí? Porque un fulano, un muchacho que aquí ya no me congrega y me mandó para acá, me dice. Qué maravilloso es Dios. Pero ¿qué por nosotros decimos? Allí ni te acerques. Dice la Biblia que lo escogió para que llevase su nombre a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel. Usted y yo para eso sí hemos sido elegidos. Para que llevemos la buena nueva de salvación a todas las naciones, a todas las familias. ¿Sí? Por lo tanto, si algún día alguien lo visita o visitamos a alguien, llevémosle buenas nuevas de salvación, no le llevemos problemas. Llevémosle buenas nuevas de salvación, amén. Porque para eso Dios nos ha elegido. No vayamos a criticar, vayamos y llevemos las buenas nuevas de salvación. Porque para eso Dios nos ha elegido. Somos elegidos para ser libres del acusador. Siempre va a haber gente que nos va a estar acusando. Nos sirven por gusto, pero usted y yo no nos ha puesto el hombre, nos ha puesto Dios en este lugar. Y siempre va a haber alguien que los va a estar señalando. No se preocupe por eso. No se preocupe por eso. Porque si alguien los eligió, no es el hombre, sino fue la mano poderosa de Dios.
y nos ha elegido para que seamos libres del acusador. Que es por gusto que vaya, no cambias. Siga viniendo a que no cambie. Siga viniendo. Dios hará la obra en su vida. Así es. En serio, siga viniendo. No se preocupe. No se preocupe. Siga viniendo. Ya que no es el hombre el que cambia la vida del hombre, es Dios cambiando la vida del hombre. Yo no le puedo cambiar, pero sí la presencia de Dios puede cambiar su vida. Porque si Él eligió, por algo la ha elegido, por algo nos eligió. Así que nos eligió para ser libres del acusador. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice la Biblia. ¿Quién acusará a los escogidos? Medio mundo nos acusa. Medio mundo nos acusa. Y más cuando vemos una mala acción de nosotros. ¿Y qué ve? Y este es la iglesia de Jesucristo del camino. Y mira lo que está haciendo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Cómo nos justificó Dios a cada uno de nosotros? A través del sacrificio de Jesús. Amén. Yo no hice nada por usted, pero sí lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y si usted creyó en Jesucristo, usted es justificado por Dios, aunque el mundo lo esté acusando. Amén. Amén. Porque eso ha hecho Dios con nosotros. Y eso es lo que debemos de sentir nosotros de Dios. El acusador siempre debe estar, pero hay alguien que ya nos justificó y es Cristo en la cruz del Calvario. Los escogidos, fuimos escogidos para avergonzar a los que los llevan de grande. A los que se lo llevan de grande. La Biblia dice en 1 Corintios 1, 27, 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo débil del mundo escogió. Y lo menospreciado escogió Dios, y a lo que no es, para deshacer lo que es. Yo muchas veces a medias le he contado mi testimonio, que no lo cuento así todo, porque hay cosas tremendas. Pero ¿cómo éramos conocidos nosotros? Si cada uno de nosotros pasara a testificar de quiénes eran, pero así crudamente, uy, ¿y cómo lo ha escogido Dios? Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Nadie creía en nosotros, pero sí hay un Dios que un día creyó en nosotros para avergonzar a los sabios. Qué privilegio, hermanos, que hemos tenido. Quizás más, quizás el 60% de los que estamos congregados hemos tenido una mala vida, hermanos, una mala racha de vida. Pero así nos escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los que se creen buenos. Quizás aquí hay ex drogadictos, ex sicarios, no lo sé. Pero a Dios les plació escogerlos para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los que se creen buenos, para avergonzar a los que osan tener un gran intelecto, que son buenos para el mundo, pero no son buenos para Dios. Amén. Para eso nos escogió Dios. Para hacernos diferentes. Para que usted y yo fuésemos formados, no en la mano del hombre, sino en el corazón de Dios, que tiene buenas cosas para nosotros. Eso somos en las manos de Dios. Por lo tanto, si usted llevó una mala vida y quizás ayer siguió practicando la mala vida, Dios no ha terminado con usted como no ha terminado conmigo. Y él lo que comenzó lo va a terminar. Amén.
Porque la Biblia dice que lo que está en sus manos nadie lo arrebatará, aunque el diablo quiera arrebatarlo. Pero está la mano de Dios allí ayudándole, protegiendo. Gloria a Dios. Y Dios dejará avergonzado a ese maligno. Porque Dios a usted y a mí lo levantará para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios. Por eso citamos los dichosos. Porque somos escogidos por Dios. Si nos escogió, comportémonos como sus hijos y no avergoncemos a Dios. Porque cuando un hijo se porta mal, un hijo terrenal porta mal, ¿a quién avergüenza? A los papás. De veras a los papás avergüenza. Cuando un hijo se porta mal, dice que me avergonza. Pues si Dios se ha tomado la atribución, el privilegio de escogernos, en el nombre del Señor, comportémonos como los hijos de Dios y no como los hijos del mundo. Este es el tema principal. Comportémonos. ¿Cuánta gente no le ha llamado la atención a sus hijos? O la esposa a su esposo y le dice, comportate, amor. Pero ¿con qué cara hay comportate, amor? Porque ya sabe que en la casa se la va a pagar. Comportate. Hermano, imagine que Dios a través de su palabra dice, compórtense como mis hijos. Eso es lo que dice Dios. Entonces dice en el libro de Colosenses 3:12, vestidos pues como hijos de Dios. O sea que si Dios nos eligió, quiere que nos comportemos como sus hijos y que no le avergoncemos. Que no le avergoncemos. Qué dichoso se siente uno cuando sus hijos no lo avergüenzan, pero cuando lo avergüenzan. Y que por sus hijos uno lo anden comiendo, lo anden como que la Coca-Cola de boca en boca. Dice, mira, ese tata que alcahueto, ¿cómo le permite a sus hijas decir a sus hijos? Mira, si a los papás critican, a los hijos les aplauden, pero a los papás. Entonces, si Dios nos eligió para, Dios espera que usted y yo nos comportemos como sus hijos y que no le avergoncemos. Que los que andan bailando zumba todavía, que ya no bailen zumba, porque allí la suben a las redes sociales. No, porque eso se ve, comportémonos como los hijos de Dios. Que los invitan a hacer ciertas cosas que después las van a subir. No, porque yo soy hijo de Dios, no quiero avergonzar a papá. No a la congregación, sino al que vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué nos escogió? Entonces dice Colosenses 3:12, vestidos pues como hijos de Dios, santos, o sea, apartados, y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Ese es comportarse como hijos de Dios. Santos, apartados. ¿Para quién? Para Dios. Me voy a apartar para la iglesia. No, para la iglesia no. Si usted vino aquí para dejar de tomar y de chupar, hombre, no lo haga por eso. Vengamos acá, porque aquí encontramos el perdón, la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso. Pero también si Él ya nos escogió, comportémonos como hijos de Dios. Y dice, vestidos pues como hijos de Dios, santos y amados de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. El que tenga oídos que oiga y que entienda, porque es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Oramos en esta noche. Padre, buen Dios.